Bienvenidas y bienvenidos a este último capítulo de Excel básico. En este último episodio revisaremos la función SI. Es una de las funciones más utilizadas en Excel y su lógica no solamente se utiliza en Excel, sino que en muchísimos otros en otras herramientas de computación, en lenguajes de programación y en muchos otros sistemas. La verdad es súper utilizada esta lógica, en este caso la función SI. Como siempre, revisen toda la página, ya pueden encontrar ayudas, sugerencias y por supuesto vamos a comenzar para hacer de este video un poco más expedito y rápido. Vamos a utilizar la función SI en estos dos cuadritos que están acá a la derecha y suponga que usted compró en el Cyber Day, o hay un montón de gente que usted conoce que compra en el Cyber Day. Estas son las cosas, los precios de los productos que compraron y vamos a evaluar a través de una evaluación cualitativa el precio, es decir, si nosotros lo consideramos barato o caro. Para nuestra primera condición dice, si el monto gastado es superior o igual a 500.000 pesos, debe decir caro, de lo contrario, debe decir barato. ¿Cómo vamos a comenzar? La función SI es una función lógica que piensa de la siguiente forma, es decir, tengo que indicarle al computador una condición y esa condición va a tener dos resultados. El primer resultado será verdadero si es que la condición se cumple y el segundo resultado será falso si es que la condición no se cumple. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero, vamos a escribir SI igual SI y como siempre lean la descripción de la fórmula que dice comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Vamos a seleccionar la función, recuerden, de forma rápida con la tecla tabulación, que es la tecla de las dos flechitas que está sobre la tecla del bloqueo de mayúsculas en el costado izquierdo de su teclado. Y la función SI trae tres argumentos o tres grandes variables, que son la prueba lógica, que es la condición, el valor SI verdadero, es decir, si esa condición se cumple, y el valor SI falso, en el caso de que no se cumpla. La prueba lógica, nuestra condición será la siguiente: si el monto gastado es superior o igual a 500.000, debe decir caro, de lo contrario, debe decir barato. Por lo tanto, para que eso se cumpla, debemos seleccionar una celda que tenga un valor numérico. Como estamos hablando de precios, en este caso es la celda K2, en donde están los 249.999 pesos de Julián, que fue la primera persona que realizó la compra que está en esta lista. Luego, tenemos que indicar que es esto. Si la celda K2 es si la celda K2 es mayor o igual, ahí sí, mayor o igual, ¿a qué cosa? A 500.000. Fíjense, aquí hay una celdita que yo dejé aquí a propósito para que ustedes seleccionen el número 500.000, pero dentro de una celda. Me explico, yo puedo escribir aquí 500.000 aquí en la fórmula, ¿ya? Directamente, pero es más complicado, es más engorroso y yo me puedo equivocar. Por tanto, lo que yo siempre aconsejo es que para este tipo de condiciones siempre dejen celdas con los números ya hechos. Entonces así solamente seleccionan la celda. Seleccionamos la celda de 500.000, que es la celda F11, y ahí estamos dando la primera condición. Entonces le decimos al computador, si K2 es mayor o igual a 500.000, tiene que decir caro, de lo contrario tiene que decir barato. ¿Cómo pasamos al segundo argumento o a la segunda variable? A través de un punto y coma. Presionamos la tecla Shift y presionamos la coma para generar el punto y coma. Y ahora fíjense que la barrita, esto se cambió a una tonalidad más oscura y nos pide el valor verdadero, en el caso de que se cumpla. La condición verdadera es que diga caro, por lo tanto seleccionamos una celda ya previamente establecida que diga la palabra caro. Insisto, esto se puede escribir directamente en la fórmula, pero no es tan conveniente, no es tan rápido.
Entonces dice, si K2 es mayor o igual a 500.000 pesos, devolverá como resultado verdadero la celda con la palabra caro. Si esto no se cumple, devolverá como valor falso la celda que diga barato. Esta será nuestra expresión, esta será nuestra fórmula, y tenemos que comprobar si esto efectivamente es así. Para confirmarlo, presionamos Enter. Dice barato. Hasta ahí todo bien. ¿Por qué? Porque cuando sea mayor o igual a 500.000 tiene que decir caro. En todos los demás casos dirá barato. Entonces mire, vamos a cambiar este número. Vamos a colocar 400. Perdón, me olvidé que estaba bloqueado. Vamos a comprobarlo hacia abajo. Y aquí tenemos un pequeño problemita. ¿Qué es lo que pasa? Aparecen estos ceros y aparecen aquí estos numeritos que no corresponden. Y eso sucede por qué cosa. Vamos a evaluar la fórmula con la tecla F2 y ocurre por lo siguiente. Para todo este tipo de fórmulas mezcladas con funciones, por supuesto, en donde tengamos variables que están en distintas filas o columnas, nosotros siempre debemos fijar aquellas celdas que sean de interés y que nosotros no queramos que se muevan. Por tanto, las celdas de interés son, en este caso y ocasión, la celda F11, en donde está el número de 500.000, la celda F8, en donde está la palabra caro, y la celda F6, en donde está la palabra barato. Recordemos que podemos fijar una celda a una fórmula o una función en la barrita de fórmulas, haciendo clic en la barrita de fórmulas, como estoy ahora yo, y una vez presionando en la celda, así de esta forma, presionamos la tecla F4 en el teclado. Con la tecla F4 aparecerán los distintivos signos pesos a la izquierda y a la derecha de la letra, que indican que esa celda está fijada y anclada tanto para la columna como para la fila. Repetimos el proceso con las otras dos celdas de interés, que son caro y barato, y de esta forma nosotros nos aseguramos que al momento de autocompletar, en este caso hacia abajo, esas celdas queden fijas y solamente la celda K2, en donde están los precios, baje en conjunto con la fórmula. Lo vamos a comprobar, presionamos Enter. De momento sigue diciendo barato, pero miren ahora, tomamos del puntito verde, o bien presionamos la tecla Shift, la flechita para abajo, llegamos hasta el final, soltamos y con la combinación Control J autocompletamos mucho más rápido que utilizando el puntito verde. Vamos a comprobar si efectivamente esto está ok. Miren, todo lo que sea menor a 500.000 tiene que decir barato, y esta es la prueba. 499.999 dice barato y 500.000 dice caro. Es así, así, y ya estamos. Vamos a pasar con la segunda condición, que en este caso dice: si el monto gastado es inferior a 250.000 debe decir barato, si el monto es inferior a 500 debe decir aceptable, y si el monto es superior o igual a 500.000 debe decir caro. En esta ocasión, como yo tengo más de dos condiciones, tengo que utilizar siempre un número menor en cuanto a funciones sí. Me explico. Si tengo tres posibles resultados, tengo que ocupar como mínimo dos funciones sí. Es decir, como tengo un 250, un 500 y otro 500, ¿puedo realizarlo con tres funciones sí? Sí, se puede, pero es mucho más complicado y es más extenso. Cuando tengo tres posibles resultados, puedo realizar y plantear la ecuación solamente con dos funciones sí. Vamos a intentarlo. Sí. La prueba lógica será la celda del costado izquierdo. Y ahora será si P2 es menor, ahora sí, a 250.000, devolverá como valor verdadero la palabra barato. Punto y coma. Para continuar con más funciones sí, yo puedo ingresar una función dentro de otra función
a través de los operadores matemáticos como la suma, la resta, la multiplicación, etcétera, o bien después de un punto y coma, como en este caso. Miren, vuelvo a escribir sí, selecciono la función y ahora tengo que otra vez escoger la prueba lógica, es decir, la misma celda P2. ¿Para qué? Para ingresar una nueva condición. Es condición sobre condición. P2 ahora en este caso será menor ¿a qué cosa? A 500.000, que es F11, y devolverá como valor verdadero, en el caso de cumplirse esa condición, la celda de aceptable. Si todo aquello no se cumple, es decir, si no se cumple que sea menor a 500, menor a 250, menor a 500, el último resultado posible que nos queda, que será el valor sí falso de la segunda función sí, será la celda en donde está la palabra caro. Vamos a cerrar ahora los paréntesis, y cuando yo ocupo o utilizo una fórmula, una función en donde hay más de dos funciones, o donde hay más incluso de un paréntesis, de un conjunto de paréntesis, sí o sí tengo que cerrar los paréntesis. ¿Cómo yo sé cuántos paréntesis debo agregar al lado derecho de la expresión matemática? Cuando yo llegue al paréntesis de tonalidad oscura, al paréntesis negro, ese quiere decir que es el primero y último al mismo tiempo. En este caso son solo dos, por lo tanto vamos a comprobar con Enter. Ahí está, dice barato, muy bien. ¿Por qué? Porque es menor a 250.000 y es menor, no menor igual, así que estamos bien. Vamos a autocompletar con Shift, flechita para abajo y ahora presionando Control J. Tenemos un error, salen estos ceros, salen estos números, lo vamos a arreglar. ¿Y cuál es el error? Que yo no fijé las celdas, pero se puede, siempre se puede. Presionamos la tecla F4 en aquellas celdas que sean de interés, en este caso F10 es donde está la celda de 250, F6 en donde está la celda de barato, F11 en donde está la celda de 500.000, F7 en donde está la celda de aceptable y F8 en donde está la celda de caro. Una vez hayamos fijado todas nuestras celdas importantes de la fórmula y función, damos en Enter y podemos autocompletar de la misma forma. Y tenemos todos los resultados. Los podemos comprobar, miren. 250.000 debería decir aceptable. ¿Por qué? Porque es igual o mayor a 250, así que está correcto. Podemos verificar una fórmula con la tecla F2, recuerden eso. Las celdas de los precios bajan en conforme baja la fórmula, pero las celdas de interés, fíjense en el costado izquierdo de la pantalla, siguen estando fijas. Por lo tanto, eso es súper importante. Saber aplicar las referencias de Excel con la tecla F4 facilita mucho y ayuda muchísimo a la creación de fórmulas y de este tipo de cosas. Todo lo demás está ok, 500.000 es caro, 501.000 es caro, y todo lo que sea igual o mayor a 500.000 es caro. Perfecto. Vamos a continuar con la segunda hoja. Estos son dos variantes de la función sí, que es la función sumar sí y la función sumar sí conjunto. Es decir, es un filtro. Imagina que usted va de compras, trae una bolsa grande, lleno de artículos, fideos, cosas para la casa, bueno, lo que sea, en fin. Entonces, usted llega a la casa y va a sacar de aquella bolsa solo los elementos no perecibles. Entonces, todo lo que no sea no perecible lo deja en la bolsa y va a sacar de la bolsa todo lo perecible. Cuando saque todo lo perecible y lo deje sobre la mesa, usted va a empezar a filtrar y va a decir esto sí, esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto no, y cuánto gasté con eso. En otras palabras, la función sumar sí es una suma pero con un filtro, con uno solo, y la función sumar sí conjunto es la hermana mayor de función sí y me permite realizar una suma con varios filtros. Por tanto, vamos a utilizar las dos. Tenemos aquí una lista de
productos que se compraron en una categoría, es decir, en una sección. Hay productos de electrodomésticos, perfumería, fiambrería, cosméticos, etc. Lo que se vendió y los tipos de forma de pago. Vamos a utilizar en primer lugar la función si, por lo tanto en este cuadrito le damos igual y escribimos sumar.si. La seleccionamos con la tecla tabulación y la función sumar si trae tres argumentos, que es el rango, el criterio y el rango suma. El rango es, imagine, vuelva al ejemplo de la bolsa del supermercado. El rango es todos los artículos que están dentro de esa bolsa. Es decir, todo lo que usted compró, independiente si todavía lo filtra o no lo filtra. En el caso de Excel, el rango será toda la sección o toda la columna de la sección de todos los artículos que usted compró. Ese es el rango. Punto y coma para pasar al siguiente argumento. El criterio, que es el segundo argumento de la función sumar si, es el filtro. Entonces, ¿yo qué es lo que le pido? Que filtre todos aquellos productos de la sección o de la categoría de perfumería. Entonces, ahora entra el filtro. Para seleccionar el filtro, simplemente haga clic izquierdo en cualquier celda que diga la palabra perfumería. Por ejemplo, en este caso, la celda número 2 de la columna de sección. Bien, entonces, ¿qué le está diciendo el computador? Tengo una bolsa llena de productos y voy a filtrar por todo aquello que sea de perfumería. Para pasar al tercer y último argumento de la función, que es rango suma, siempre que ustedes vean un argumento o una variable de alguna función en Excel que diga suma o rango suma, o cosas por el estilo, que tengan que ver como con matemática, siempre son números. Siempre son números. Todo lo demás, o casi la gran mayoría, es texto. Por lo tanto, rango suma, ¿qué nos queda? Es seleccionar toda la columna de los precios. ¿Y por qué? Porque el computador hace una comparación. Tiene todos los productos, tiene todos los precios y después va sacando uno por uno y va sumando los precios de forma individual de aquello que yo quiero filtrar. Eso es lo que hace el computador. Esto, como es una función simple, es única, yo puedo dar enter sin necesidad de cerrar el último paréntesis y va a funcionar. Miren. La venta total en perfumería fue de 4.015.626 pesos. Está correctísimo. Esto, si ustedes lo quisieran autocompletar, no va a funcionar directamente porque, insisto, por el tema de las referencias de celda. Miren, salen precios, podríamos pensar que está bien, pero no. Evaluemos la celda, y ¿cómo? Con la tecla F2. Si presionamos F2, las columnas que hemos seleccionado en nuestra primera celda ahora están abajo. Por lo tanto, tenemos una celda que no está tomando absolutamente ningún valor. Para que esto no ocurra, se puede hacer de varias formas. La más sencilla es dando clic izquierdo en el borde o en el margen de la selección y subir esto de esta forma. Pero a veces eso es un poco engorroso y cuesta cuando uno no tiene, digamos, el manejo con el ratón y el mouse. La segunda opción, que es mucho más profesional y es precisa, es la siguiente. Vamos a presionar escape. Presiono la tecla F2. Perdón, volvemos a la primera celda. Y ahora sí, presionamos la tecla F2. Y aquí presionamos J2 y le damos F4. Presionamos J31, que son el comienzo y el término de la primera selección de la columna de sección, y volvemos a presionar F4. Entonces le decimos al computador que todas las celdas que van desde G2, es decir, desde aquí hasta G31, está acá, queden fijas y que no se muevan. Realizamos lo mismo con la columna de ventas, desde K2 hasta K31, y la única que dejamos libre, porque es la que nosotros queremos mover, porque es producto del filtro, es la celda G3, es decir, la celda de color rojo. Le vamos a dar en Enter. El valor sigue siendo el mismo porque las celdas no se han movido. Autocompletamos y fíjense que ahora los valores puede que cambien un poquito. Cambio 1. Pero ahora lo que tenemos que hacer es cambiar solamente la celda del filtro. Miren, en la segunda posición vamos a apretar F2
Y como nos piden filtrar por hogar, esto lo podemos escribir o lo podemos mover desde aquí, miren. Fiambrería, hogar, damos enter, cambió el valor. Bien, pasamos a maquillaje, buscamos alguna celda que diga maquillaje. Bien, buscamos alguna celda ahora que diga verduras. Ahí está, damos enter y buscamos la última, alguna celda que diga electrodoméstico. Voy a seleccionar la primera, pueden seleccionar cualquiera, eso es, da lo mismo. Y ahí están todos los valores de forma correcta. Y es así como podemos hacer una suma, con un filtro específico. ¿Ya? Esto es bastante útil, ¿ya? Así que por favor inténtenlo varias veces de forma manual, como siempre les sugiero, y luego de forma automática. Vamos a pasar ahora a la función sumar si conjunto, que es la hermana mayor, y esta es parecida, es muy parecida, miren. Escribimos sumar si y seleccionamos sumar si conjunto, pero ahora la primera selección, es decir el primer argumento, es rango suma, luego sigue con rango criterios 1, criterio 1, rango criterios 2, criterio 2, y así hasta el infinito. Por lo tanto, lo primero que nos pide seleccionar esta función es, o son, celdas que tengan números, porque nos pide el argumento de rango suma. Seleccionamos toda la columna de las ventas con control shift flechita para abajo, y ahora yo no he hecho ningún clic, y en este mismo momento yo presiono la tecla F4, y de esta forma ambas celdas, fíjense que han quedado fijadas y están ok. Vamos a pasar con el siguiente argumento, que es rango criterios 1, y volvemos nuevamente al concepto de la bolsa del supermercado. Seleccionamos toda la columna de sección, en donde están todos nuestros productos, con control shift flecha para abajo, y presionamos instantáneamente la tecla F4, y todas las celdas quedan fijas. Bien, una vez que seleccionamos la primera bolsa del supermercado, punto y coma, y ahora el primer filtro. Vamos a filtrar por perfumería otra vez. Seleccionamos la celda de perfumería. Bien, pero ahora la condición especial es que todo aquello que nosotros compramos con perfumería lo vamos a filtrar por un tipo de pago, y el tipo de pago es crédito. Es decir, arriba contabilizamos la totalidad del gasto de perfumería independiente del tipo de pago, es decir, crédito, efectivo, débito, da lo mismo. Pero ahora vamos a filtrar lo que se gastó en perfumería solo con crédito. Por lo tanto, el rango de criterios 2 es, o son, todas las formas de pago que están en la lista, crédito, efectivo y débito. Seleccionamos todo, presionamos F4, punto y coma, y seleccionamos el segundo criterio, que en este caso es crédito, cualquier celda, da lo mismo. No es necesario cerrar el paréntesis porque es solo una función. Damos enter y podemos comparar que solamente con crédito se vendió 1.400.000 pesos de los 4 millones que es el total de perfumería. Bien, muy bien. ¿Podríamos autocompletar ahora? Sí, autocompletemos, y luego solamente nos vamos a dedicar a cambiar los criterios, que son los filtros, y esto se hace súper rápido. Esos valores están incorrectos, pero los podemos arreglar. Presionamos la tecla F2 para evaluar fórmula. Y la celda J4, que es el primer filtro, lo vamos a cambiar hasta hogar. Y la segunda celda, que es L3, la vamos a cambiar a efectivo. Y está en efectivo. Muy bien. Guión, quiere decir que no se vendió nada en la sección de hogar con efectivo. Muy bien, es decir, 0 pesos. J5 es maquillaje. Y débito, veamos, 0, también bien, ningún problema. Hogar con cheque, busquemos cheque, y hay uno. Se vendieron 612.000 pesos de artículos que tengan que ver con el hogar en formato de cheque. Y verifiquemos la última, electrodomésticos y efectivo.
no se vendió absolutamente nada en la sección electrodomésticos en efectivo. Por lo tanto, el ejercicio está completado. Espero que este video les sirva, les ayude, ¿no? Insisto, háganlo tranquilamente, con paciencia, manual en primera instancia siempre, y si tienen que repetir estos ejercicios, las 5 celdas de arriba y las de abajo de forma manual, háganlo así, yo se los sugiero, y una vez ya lo hayan comprendido bien y estén cómodas y cómodos, háganlo por supuesto de forma automática, porque para eso es Excel. Lo último también, recuerden revisar toda la hoja porque están todas las definiciones de estas funciones. ¿Y por qué? Porque este es el límite, chiquillos, entre lo que se considera un Excel básico de un Excel intermedio. Es por eso que estas cosas ya comienzan a complicarse un poquito más. Eso ha sido el resumen de la asignatura. Datos y series, fuente de alineación, formatos de celda, aritmética, comparación y concatenación, referencia, funciones básicas, ordenar y filtrar, gráficos y fechas, y finalmente la función sí. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en nuevos episodios y en nuevos tips de computación. Así que un abrazo, nos vemos.